¿Soy la mala por no invitar a mis padres a mi boda? Este chismecito no me pertenece, pero yo te lo cuento. Mi esposo de 28 años y yo, de 27, nos vamos a casar en enero. Por el lado de él está invitada toda su familia, pero por mi lado solo invité a una tía materna y a su esposo. Pero antes de que me juzgues, déjame explicarte mis razones. Desde que nací, fui la primera hija, la primera nieta, la primera sobrina, la primera todo. Era la consentida de toda mi familia hasta que llegaron más bebés a la casa. Cuando cumplí 8 años, nació mi hermanita y fue ahí donde todo cambió. Si mi hermana me rompía algo, nunca había regaños. Pero si yo cometía, aunque fuera el más pequeño error, parecía que había cometido el más grave de los crímenes. Con decirte que en una ocasión, mi hermana me rompió mis lentes y a mí fue a quien castigaron por todo esto. Mi padre estuvo presente durante un tiempo, pero luego se desapareció de nuestras vidas. Y aunque sí era constante con el dinero, pasaban muchos meses antes de que volviéramos a verlo, aunque sea una vez. Cuando cumplí 11 años, me volví más cercana a mi tía materna, quien por cierto vivía a kilómetros de mí. Ella es 9 años mayor que yo. Es media hermana de mi mamá y aunque solo la veía en Navidad, cumpleaños y vacaciones, hablábamos por teléfono 2 veces al día todos los días. Una vez cuando cumplí 12 y ella tenía 21, decidí pasar todas las vacaciones de verano a su lado. Y aunque mi mamá no creía que mi tía pudiera cuidarme bien, esos fueron los mejores 2 meses de toda mi vida. Después de esas vacaciones, estudiaba más y me portaba lo mejor posible en el colegio para que me dejaran volver a quedarme con ella. Pero todo se arruinó cuando mis calificaciones de matemáticas comenzaron a bajar de la nada. Mi tía me daba clases e incluso me comenzó a pagar un tutor, pero mis notas no mejoraron en absoluto. Un día mi mamá y mi tía decidieron juntarse para ir a la escuela y ver qué era lo que estaba pasando. Al llegar, el profesor les dijo que yo no prestaba atención en clase porque siempre me la pasaba muy cariñosa con otra compañera, comentario que dejó a mi mamá y a mi tía desconcertadas. Ellas le preguntaron al profesor a qué se refería con esto, y él comenzó a decirles que yo era lesbiana y que esa compañera seguramente era mi novia y que como esa era una escuela religiosa, él no podía aceptar ese pecado. Mi tía armó un escándalo y amenazó con denunciarlos por discriminación, pero mi mamá decidió creerle al profesor. Y cuando llegamos a casa, me golpeó brutalmente y comenzó a exhibirme frente a toda la familia, a pesar de lo mucho que yo le decía entre lágrimas que yo no era lesbiana y que esa supuesta novia solo era mi mejor amiga. Mi tía se metió en medio para defenderme y confrontar a mi mamá. Fue entonces cuando mi mamá me corrió de su casa. Le dijo a mi tía que si tanto me quería y me defendía, que entonces me llevara con ella, porque yo era la vergüenza de la familia y no quería que los vecinos los juzgaran debido a mis malas decisiones. Mi tía no lo pensó 2 veces y me llevó a vivir con ella. Llamó a mi padre y le contó la situación, así que ambos pusieron una denuncia y dejaron constancia de que a partir de ese día viviría con mi tía. Mi abuela, quien vivía con mi tía, también me repudió por supuestamente ser lesbiana, pero mi tía era la dueña de la casa y la corrió. Desde ese día mi tía y su esposo, que en ese momento era solamente su novio, me cuidaron como si yo fuera su hija. Cuando cumplí 15 años, mis tíos me adoptaron legalmente. Ellos pagaron mi universidad y me hicieron ir al psicólogo, ya que todo esto me había afectado muchísimo. Cuando mis familiares supieron que me iba a casar con un hombre, vinieron a disculparse diciendo que ellos siempre me habían amado. Yo acepté sus disculpas, pero no quise seguir en contacto con ellos, porque desde muy joven me di cuenta de que ellos no eran en realidad mi familia.
Hace 2 semanas, mientras compraba mi vestido de novia, mi mamá y mi abuela llegaron a la tienda donde estaba. Honestamente, aún no sé cómo supieron dónde buscarme, pero llegaron actuando como si yo las hubiera invitado. Y peor aún, queriendo dar sus opiniones y queriéndome obligar a seguir sus gustos y órdenes. No pude soportar más su presencia, así que en ese mismo momento las corrí del lugar. Ellas se molestaron conmigo y comenzaron a insultarme a mí y a mi esposo. Hace 3 días me llamó una prima de mi papá, preguntándome por el código de vestimenta para mi boda, porque todavía no había recibido su invitación y no sabía cómo vestirse. Yo le contesté que ni ella ni nadie de esa familia estaban invitados a mi gran día. Mi prima se indignó muchísimo y me colgó el teléfono. A los pocos minutos me llamó mi padre, muy molesto, preguntando que quién me iba a entregar en el altar si él tampoco estaba invitado a la boda. Así que yo le dije que lo haría mi verdadero padre, el que me había cuidado, protegido y educado cuando todos los demás me hicieron a un lado. O sea, mi tío. Mi padre se indignó tanto que me colgó inmediatamente. Ahora no sé qué debo hacer. Mi mamá, o sea mi tía, me dice que si no quiero a esa gente en mi boda, ella me apoya. Pero mi suegra dice que la familia es la familia, sin importar lo que haya pasado. Pero tú dime, ¿de verdad soy la mala?